El 2020 quedará marcado en la historia, entre otras cosas porque la pandemia ha dado lugar a muchas transformaciones y muchas de ellas se dieron en el campo educativo. Masividad y virtualidad en la universidad, una aplicación del Microflip Teaching, es un trabajo que hemos realizado con Beatriz Álvarez y Patricio Cosio, con el objetivo de mostrar, de explicar el método de enseñanza que hemos aplicado durante el 2021 en nuestra materia, Principios de Economía 1. Cabe destacar que, como toda materia de primer año, la caracteriza la masividad. El método que hemos aplicado está enmarcado en lo que se denomina aula invertida y en particular responde al microflip teaching. En el caso de la educación tradicional, el profesor iba a clase, explicaba el contenido teórico y luego el alumno en su casa realizaba la ejercitación. Bueno, el método de aula invertida lo que hace es invertir el lugar de realización de cada actividad. El contenido teórico se lee y se estudia en la casa y luego la ejercitación se realiza en la clase. Dentro de este método hay diferentes variantes. Nosotros hemos elegido una, la Microflip Teaching, porque es la variante que mantiene activo al alumno tanto en la casa como en el aula. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque agrega una fase intermedia. La vamos a ver en la próxima diapositiva, cuando acá les presento las tres fases de esta variante que deben desarrollarse en forma secuencial. En la fase 1 se exponen los contenidos, ya sea a través de, que pueden consistir en material de lectura y o videos. En la fase número 2, que es la que incorpora esta variante, los estudiantes realizan algún tipo de actividad o trabajo práctico. Todo obviamente con la base de los contenidos que se han visto en la primera etapa. Y en la tercera etapa, a partir de toda la información que se ha generado en las dos fases anteriores, se trabaja en clase. Bien, ahora, ¿cómo hemos implementado nosotros este método en nuestra materia? Obviamente se respetaron las tres fases, ¿sí? La primera fase, que consistía en la exposición de contenidos, en nuestro caso, lo que hemos decidido es poner a disposición de los alumnos semanalmente material de lecturas y videos, utilizando la actividad lección de Moodle. La fase número 2, ¿sí?, implicaba que los estudiantes debían resolver un trabajo práctico y luego cargar los resultados en un cuestionario también de Moodle. Y la tercera fase consistía en clases sincrónicas y virtuales que teníamos con nuestros alumnos para despejar dudas y discutir temas o ejercicios más relevantes. Respecto a los resultados que hemos observado, bueno, algunos tienen que ver, por un lado, que el método generó una gran cantidad de información que podíamos utilizar para hacer un seguimiento a los alumnos y tener una mayor comunicación. Todo esto trajo como consecuencia un menor desgranamiento. Por otro lado, también hay un efecto positivo. Estos efectos positivos del seguimiento y la comunicación también lo hemos visto por la cantidad de reproducciones de video que se han realizado en el 2021, mucho mayores en el 2020, cuando teníamos un seguimiento, el seguimiento era mínimo. También se observaron efectos positivos en la utilización de todas las estadísticas que surgían de Moodle para identificar, por ejemplo, los conceptos que más dificultades generaban entre los estudiantes. Otro aspecto que se observó no tan positivo es la caída de asistencia de los alumnos a clase. Bueno, en el trabajo también se analizaron posibles causas. Bueno, finalmente planteamos algunas conclusiones y reflexiones. Obviamente la irrupción de la pandemia aceleró los tiempos de transformación en todo el campo educativo y en especial a la educación universitaria. En nuestro caso nos permitió adoptar un nuevo método de enseñanza cuya valoración requiere un buen contrafáctico que aún no tenemos disponible. Pero aún así, los resultados preliminares sugieren que la implementación de este método ayuda a reducir la temprana deserción y el abandono progresivo que se observa en las materias de primer año. Encontramos ciertas dificultades, dada la caída gradual de la asistencia de los estudiantes a las clases, es algo para trabajar en los próximos años. Y bueno, y a futuro, con el retorno de la presencialidad, esperamos aplicar un régimen híbrido que sea capaz de combinar
las bondades de las actividades virtuales con los momentos presenciales para la revisión y debate de los estudiantes.